Ujú. Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, al Grupo de Investigación, Cabilando y a Red y Paz, quienes nos están apoyando en este diplomado. Damos una bienvenida en esta tarde muy especial a quienes estarán compartiendo con nosotros. Recordemos que vamos en el módulo número 3, las paces, acuerdos de paz firmados entre grupos rebeldes y no rebeldes en Colombia, avances, aprendizajes, aportes y vacíos. El tema para esta tarde, los retos de Estado frente al acuerdo de paz firmado con la FARC-EP. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. En esta tarde nos acompaña Yanni Vallejo Duque, es investigador del Grupo Cavilando, abogado, magíster en Derecho Procesal Penal y él es defensor público. Y el doctor Alfonso Insuarte Rodríguez, investigador de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, hace parte de Red y Paz y del Grupo de Investigación Cavilando. Bienvenido, doctor Alfonso, y entonces los escuchamos en esta tarde. Bien, entonces primero agradecer por este espacio, felicitar el espacio. Es necesario estar generando diferentes redes, momentos académicos y momentos también con organizaciones sociales y quienes tienen incidencia con organizaciones sociales y comunitarias para seguir profundizando e insistiendo sobre estos temas de paz que a veces parecen muy áridos y tratando de encontrar rutas, salidas, soluciones, siempre pensando pues en una salida dialogada y en una salida política a estas conflictividades. El tema que nos convoca hoy se refiere pues al acuerdo de paz de 2016, ¿cierto? Como los retos, las expectativas, los vacíos, y mirando un poco también lo que hoy tenemos en términos de lo que llamamos política o ley, que le abre un marco a lo que se conoce comúnmente como paz total. Bien, entonces la idea es poder hacer un encuadre inicial. En este momento vamos a hacer es una reflexión y adentrarnos a algunos elementos de análisis, porque la idea también es conversar, no hay una reflexión final, no hay un criterio único y cerrado sobre estas construcciones que como país nos debemos y en las que debemos estar insistiendo permanentemente. Lo cierto es que para iniciar, para poder hacer un encuadre y pasar, eh, analizar un poco algunos elementos que llamaríamos aprendizajes de la implementación del acuerdo y del acuerdo mismo, para después adentrarnos muy someramente, porque creo que lo vamos a tratar en otro espacio, sobre estas nuevas formas o nuevas negociaciones o ya, en este gobierno creo que se alcanzaron a abrir 12 mesas o 12 espacios de diálogos o negociación, que eso se profundizará después, que son categorías diferentes. Bien, aprendizajes. Estamos sobre el hecho de el cierre de un conflicto armado entre dos grupos, el Estado, por un lado, y las FARC, un ejército que nace como con unas reivindicaciones campesinas, que hoy siguen siendo las mismas, valga decirlo. Lo que ha cambiado es la composición demográfica. Teníamos un componente demográfico de una división de 70-30, 70% de la población colombiana era campesina, vivía en la ruralidad, y un 30% se concentraba en las ciudades. Hoy la relación ha cambiado por diferentes razones: la guerra, el empobrecimiento, migraciones climáticas incluso más recientemente, y tenemos una concentración que está llegando al 80%, 80% de quienes vivimos en ciudades y un 20 y decreciendo por ciento de eh, ruralidad. Entonces estamos hablando de una composición que cambió drásticamente y que obedece a muchos factores. Uno de esos factores es el modelo económico, la manera como concebimos debe orientarse o se ha venido orientando la economía del país, que es esencialmente, bajo el modelo neoliberal, pues esencialmente extractiva. Y un extractivismo que requiere de las zonas rurales pues disponibles para los grandes negocios, los grandes procesos extractivos, energía,
minería y agroindustria, que terminan siendo lo mismo, procesos extractivos, en la medida en que no se trata, cuando hablamos de el pequeño porcentaje que queda para la economía extractiva, perdón, para la agroindustria, se refiere a agroindustria, a agricultura a gran escala, pero no necesariamente para alimentos. Eh, Son insumos también para biocombustibles, etcétera. Entonces, ese es un elemento clave para tenerlo ahí presente. Entonces, tenemos una conflictividad que permanece, un ejército insurgente que se arma sobre la base de unas reivindicaciones campesinas en su momento. Cruzan los años, estamos hablando de más de 50 años de confrontación armada en la última década, cuando se cruza con narcotráfico y paramilitarismo, pues se acentúa y todos conocemos de alguna manera eh, cómo se degrada el conflicto y el sufrimiento extremo en el que se puso o se sometió a las poblaciones. Se logra firmar un acuerdo, se abre un proceso de negociación. Uno de los aprendizajes, uno que consideramos es importante y relevante, y es que se vincula de alguna manera, no de manera esencial, pero que se vincula de alguna manera a la participación de la sociedad. Por lo general, las negociaciones siempre han sido entre élites, las élites armadas, quienes negocian y negocian algunos beneficios y hasta ahí llega la negociación. Es importante resaltar ese elemento. Se vincula, no de manera esencial, es real, pero se abre una puerta a la participación de las comunidades. Tanto así que en el transcurso de la construcción o de las negociaciones o de los momentos de las negociaciones, las mismas comunidades exigieron ser escuchadas y lo hicieron de diferentes maneras. No solamente las personas que se agrupaban en las organizaciones de víctimas, sino también las comunidades indígenas, comunidades afro, que reivindicaban que ellos, sus territorios, habían sido y siguen siendo territorios en disputa y territorios que han sido sacrificados en esa disputa por el control y la imposición de formas de economía, modelo económico nuevamente, en sus territorios. Entonces, ese es un elemento importante que siempre tratamos de resaltar porque la participación efectiva es uno de los elementos que han configurado, así como la hiperconcentración de la riqueza y la hiperconcentración de la tierra, no concentración, hiperconcentración, también han sido factores decisivos. Pero cuando hablamos de participación, hablamos de toma de decisiones políticas, es decir, que tanto se tienen en cuenta las comunidades para tomar las decisiones esenciales del país. Entonces, el país casi que ha caminado sobre dos, digamos, sobre dos vertientes o dos eh, rieles, como los de un tren, paralelas. Y una es el, un ADN, digámoslo, rebelde, de manifestación, de organización, de expresión de inconformidades frente a injusticias, frente a vulneraciones de derechos, reclamos frente a mejores condiciones. Eso ha sido histórico, en unos momentos con mayor organización, en otros momentos con menor organización, pero con igual impacto, como fue el caso 2019, 2020 plena pandemia y 2021, 3 años en los que consideramos se dio lo que algunos llaman estallido social. Es decir, siempre ha existido y que fue el punto de llegada de una serie de manifestaciones que ya venían caminando. Es decir, el país ha tenido un riel, un ADN, que ha sido un ADN de reivindicación, de organización, de rebeldía, de expresión de una eh, sumatoria de injusticias que hacen que la vida de los pueblos sea pesada. Y otro ADN que ha sido la dominación permanente, las decisiones estructurales que se han tomado a través de pequeños grupos o pequeñas élites en el país. Y eso ha sido una constante, la hiperconcentración de la tierra, como lo decía ahora, la hiperconcentración de la riqueza, como los estudios recientes de Garay,
cuando dice en Colombia hay que establecer que los ricos debemos dividirlos en tres categorías para poderlos estudiar de manera más acertada, y habla de los ricos, los súper ricos y los súper ricos. Otra investigación más reciente, 2023, hace un recorrido de la Constitución 1991 al 2023 eh, sobre quiénes tomaron las decisiones, hace un recorrido sobre las decisiones estratégicas de política pública y decisiones de Estado, quiénes tomaron las decisiones, quiénes fueron los sectores decisivos en la toma de decisiones del Estado, y en comparación llegan a una conclusión preocupante, pero que nos deja entrever por qué la participación es importante y es esencial a la hora de hablar de las conflictividades. Y llega a la conclusión el estudio, un país dominado por élites, que en Colombia las decisiones estratégicas y estructurales de Estado de la Constitución hasta el 2023 han sido tomadas por el 0.02% de la población, y establece específicamente la cifra, en la cantidad de personas, y establece un estudio bien interesante que vale la pena tenerlo. Circula muy poco, curiosamente, pero es un estudio que ha impulsado también el Centro de Estudios para la Paz que apoya Alemania, CAPAS. Bien, esto nos deja entrever entonces dos aristas sobre las cuales ha caminado el país, como dos elementos de su ADN, de su historia, que han estado ahí paralelas y que no han tenido un punto de solución, si se quiere. Participación efectiva, es decir, que las decisiones se tomen en colectivo, en comunidades y en territorios, decisiones efectivas, estratégicas y estructurales, no periféricas, que podremos poner muchos casos, ni tampoco una participación funcional que llamaríamos participación espejo o espejismo de la participación, y es confundir la socialización de proyectos con la participación, o confundir el aviso a una comunidad sobre la llegada o los cambios que se van a presentar por X o por Y proyecto que se va a realizar. Y esto ya está ocurriendo también en las ciudades, en las obras de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, que empiezan a generar tensiones. Recordemos, si vamos hacia el 80% de concentración en las ciudades, pues el estallido nos muestra que fue una situación eminentemente urbana, unas manifestaciones eminentemente urbanas, pues lo que tendremos crecientemente serán situaciones similares en las ciudades. Nuestro análisis siempre se ha referido a la ruralidad, porque allí se desarrolló la guerra, pero poco a poco eso se irá trasladando también como fenómenos, si no resolvemos lo estructural, a las ciudades. Hoy tenemos algunas ciudades con control armado, tipo paramilitar, que también es necesario analizar. Bueno, entonces, esos elementos, para volver nuevamente sobre el inicio de esta eh, presentación de algunos insumos, la participación en ese proceso que se firma en el 2016, pues es relevante. También es relevante el considerar, el llegar a un punto de inflexión, de poder firmar un acuerdo, pero ahí resaltamos dos elementos. Recordemos que Santos determina dos asuntos, o lo que llamaríamos líneas rojas, para la negociación, es decir, asuntos que no se van a tocar. Un asunto, el modelo económico. Eso es clave también recordarlo. En líneas rojas no tocamos el modelo económico. Dos, el tema de lo militar, elementos esenciales y estructurales de la doctrina que también están en tensión y que puso también como línea roja. Entonces, esos elementos son claves tenerlos presentes, porque se inicia una negociación y se dio una negociación bajo elementos que hoy estallan. Parte de lo que hay que reestructurar esencialmente, y hoy lo estamos viendo, es el modelo económico. Pero bueno, así se dio, se hicieron los cuestionamientos en su momento,
eh, porque tratar de transformar una estructura del Estado hacia condiciones que solucionen las históricas falencias de el campo o de las comunidades campesinas, de la ruralidad, sin tocar el modelo económico es contradictorio, pero hoy pues lo estamos evidenciando. Bien, eh, esto se lleva pues a un debate. También está el componente de verdad, el gran sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y tratando de superar el modelo que siempre ha impuesto Estados Unidos por sus relaciones con toda Latinoamérica, que no va más allá del DDR, del desarme, la desmovilización y la reintegración. Un modelo cerrado, ahí, hasta ahí llega el modelo. Pero el acuerdo avanzó hacia una perspectiva un poco más amplia. Bien, se firma, se va a un plebiscito. eh, ya conocemos la historia de alguna manera del no, en realidad, y podríamos profundizar, pero eso se va a hacer con el profesor Juan David. ¿Qué pasó realmente allí? ¿Qué pasó? Eso es bueno analizarlo. ¿Qué sucedió? ¿Qué papel jugaron los medios? Y en realidad, ¿cuál era el mensaje? Y en realidad, ¿qué se quería? Para algunos, lo que se buscaba era limitar el alcance de la justicia transicional, que ese es uno de los elementos que ahora vamos a enunciar. Limitarlo y efectivamente se logró. Se logró limitar los elementos de justicia transicional al punto que hoy advertimos que son elementos de impunidad que no van a ser garantía de la no repetición, que ya lo veremos o lo plantearemos. Como lo dije al principio, ningún análisis es definitivo, definitorio, son elementos para el debate y para la discusión. Bien, entonces se firma el acuerdo y empieza un proceso de implementación que requerirá de instrumentos jurídicos, herramientas jurídicas, desarrollos jurídicos posteriores para poderlo implementar. Y ahí viene otra situación, el post-acuerdo. Viene el proceso de implementación. El mismo modelo de implementación, el mismo acuerdo, tiene dentro de sí, define cuál es la institución que se encargará del seguimiento, el Instituto Kroc en este caso, pero también habría que ampliarse a otros informes y a otros, claro, ese es el informe base, ahí todos nos sostenemos, nos sustentamos, pero otros estudios de seguimiento, el otro año se cumplen 10 años de la firma del acuerdo de paz, eso es clave, y tendremos que hacer las reflexiones, los análisis y recuperar los aprendizajes y prepararnos también para, como sociedad, generar el gran debate que ha pasado 10 años después. Ya estamos próximos, ya estamos cruzando el segundo semestre del 2025, camino del 2026. Estamos a 10 años y ¿qué ha sucedido con la implementación del acuerdo? El acuerdo tiene diferentes momentos de cumplimiento, pero en general está dado para que se cumpla en el 2031, 32, uno de estos 2 años, se me escapa ahora el año exacto. Entonces, 10 años después de la implementación, casi 10 años de implementación, diríamos, bueno, ¿cuál ha sido el nivel de cumplimiento? Y ahí nos encontramos con análisis. Entonces, un primer elemento, si bien se tiene en cuenta la participación fue muy limitada. Las comunidades indígenas y comunidades negras se hicieron sentir, no fue por la misma dinámica de los actores que estaban negociando, que ellas mismas se hicieron incrustar dentro del modelo y quedaron allí de manera limitada. Otros actores no están de la sociedad, pero eso hace parte del aprendizaje. Una negociación que, cómo y quiénes la deben negociar. Creo que ese es un aprendizaje ahí que queda para estarlo resaltando. ¿Y por qué el tema de la participación? Ya lo decía, ha sido uno de los componentes estructurales que han dinamizado el conflicto, la negación del otro. El Tribunal Permanente de los Pueblos, que deviene del Tribunal Roosevelt de la Guerra de Vietnam y que se ha hecho en Colombia en 3 oportunidades, eh, mm, estudió casos concretos de Colombia en el 2023, precisamente,
fue el último tribunal permanente de los pueblos que se desarrolla en Colombia. El otro habría sido en el 2016 al 2008, un tiempo largo, que estudió el papel de las multinacionales en el país, precisamente refiriéndose al modelo económico, y previo, en el 91, 92, si no estoy mal, también había realizado otro tribunal. Eso nos da el elemento. El tribunal es un tribunal ético, se desarrolla como un tribunal de justicia internacional, pero tiene una función ética. Y la función también es recoger información, recabar información de los hechos, de los sucesos, para poder tener un mapeo más adecuado de lo que está ocurriendo en una sociedad. Y ahí se hablaron de 3 delitos. Delitos contra la paz, el delito de genocidio político, es una categoría que nace de Sudamérica. El delito político, el asesinato, el tratar de eliminar por su forma de pensar, sus posturas políticas, etcétera, etcétera, a todo un grupo. Y se determina que en Colombia efectivamente ha habido un genocidio político sostenido, y las cifras lo dicen, y las sentencias y las diferentes, eh, también no solo sentencias nacionales, sino también casos que se han llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo el caso de exterminio. No lo llaman genocidio, lo llaman exterminio. Tiene una connotación política contra la Unión Patriótica, que no es el único. También estaban partidos más pequeños, pero que se oponían a un Estado eh, que condensaba la riqueza en pocas manos, el modelo económico, etcétera, como fue a luchar, y movimientos como el Movimiento Cívico del Oriente, entre otros, que fueron exterminados, perseguidos, aniquilados, e incluso también aniquilados de la historia. La Comisión de la Verdad intenta recuperar parte de esas historias. Todavía, aún hoy, se sigue recuperando parte de esas historias y de esas luchas. Acabar con un tejido social, acabar con la capacidad organizativa, acabar con la capacidad de toma de decisiones autónomas de algunos territorios. Eso, pues, muchas de esas realidades quedan plasmadas en la Comisión de la Verdad, fruto, pues, del acuerdo. Bien, el acuerdo se firma, viene la implementación, y el Instituto Kroc, como para poner algunos datos de manera general y seguir ahondando en algunos elementos de análisis, nos da estas cifras a 2023. Perdón, a este año, o sea que son del año pasado, o sea, las cifras consolidadas hacia atrás. O sea, los informes siempre dan cuenta de las cifras consolidadas en los años anteriores. Bien, dice el 32% de los 578 compromisos implementados, solo el 32% de los 578 compromisos que recoge el acuerdo se han implementado. 32%, o sea, una tercera parte se han implementado hasta el momento. Estoy tomando datos del Instituto Kroc. Tenemos bueno, ¿y qué es lo que se ha cumplido de alguna manera? Tenemos del 2019 al 2020, por ejemplo, que el ritmo de implementación apenas pasaba del 28%, que determinaba a ese nivel el tiempo estimado para el cumplimiento de los acuerdos firmados, pues sería insuficiente. Se necesitarían incluso una cifra superior, decían en algunos informes y en algunos eventos públicos y abiertos, más de 100 años para poder cumplir los acuerdos al ritmo que se venían implementando. A 2021, cerca del 30% se había cumplido de manera completa, es decir, estaban la normatividad y la reglamentación. Otra cosa es la implementación en terreno. 19% se había cumplido de manera intermedia, 37% en un porcentaje muy mínimo y un 15% sin iniciar. Y el punto y cumplimiento por puntos también hacen el balance. El punto 3, que hace parte del fin del conflicto, aparece con una buena implementación. El punto 6, que también habla de los mecanismos de verdad, justicia y reparación, que es el sistema integral.
un avance robusto que supera el 60%. El punto 1, reforma rural, y el punto 2, participación política, un porcentaje rezagado, así lo plantean, con una completitud bajísima, ese es el término que utilizan, y intermedio aún bajo. El punto 4, drogas ilícitas, y punto 5, víctimas, nivel intermedio, pero con implementación mínima en componentes clave como la sustitución de cultivos y garantías. Y esto es un tema esencial, firmado, acordado, pero esencial porque hoy estamos viendo que esta conflictividad pervive, perdura en los territorios y tiene sus ciclos, tiene sus momentos, de acuerdo también a cómo fluctúa en el mercado internacional este tipo de productos. Desarme casi completo, el 97%, 34% de las disposiciones de reincorporación aún no están iniciadas o están en una implementación mínima. A la fecha, la cifra también nos va diciendo un poco de qué ha pasado con la implementación. 425, la cifra es mayor, pero a la fecha del informe, 425 excombatientes asesinados desde el 2016 hasta abril del 2024. Las cifras en sí evidencian un bajo despliegue estatal, altos niveles de violencia contra líderes y defensores y graves deficiencias en seguridad y garantías. Como lo decía y lo reiteraba, solo estamos hablando de un tercio, de una tercera parte de cumplimiento, em, con un proceso de reincorporación de excombatientes y su protección pues en vilo. De hecho, hace poco se trasladó nuevamente una zona bueno, de reintegración. Se desplaza también por procesos de seguridad. El cumplimiento se hace limitado, se hace lento, y tiene demasiados obstáculos en términos de quienes tienen su deber de hacerlo cumplir. Y también porque quien toma las decisiones del país siguen siendo pequeños grupos de poder, pequeños grupos de decisión que limitan los procesos tanto de participación como de implementación. Y no solo estamos hablando de implementación del acuerdo firmado, sino también de acuerdos con procesos que en diferentes protestas, diferentes movilizaciones llegan a mesas, llegan a acuerdos, se incumplen una y otra vez. Y eso va generando también un malestar y es un mal presagio o un mal precedente también para próximas o futuras negociaciones. Estos niveles de implementación también nos deben llevar a pensar en la estructura misma del Estado. ¿Qué pasa con la estructura misma del Estado? E incluso nos llevan a pensar también en el manejo mediático que se le ha dado a la implementación. Y también nos llevan a deducciones o a conclusiones. ¿Qué es lo que sí se ha implementado? Los elementos de entrega de armas, desmovilización y, el tema también del sistema integral de verdad, justicia y reparación, que avanza no completo, pero que avanza, según el informe, pues de manera robusta, como lo dice. Esto implica que en realidad el enfoque sigue siendo de DDR, es decir, desarme, desmovilización y reintegración. Lo que quiere decir que aún sigue teniendo la estructura misma del Estado o la misma estructura de las élites que en realidad toman decisiones en el país, el conflicto como un asunto meramente de seguridad, solo de seguridad y desde una perspectiva del desarme, la desmovilización y la reintegración, y no como un asunto de fondo, de transformación de las condiciones estructurales de abandono. Hoy, precisamente en una de las charlas en las mesas de trabajo de Claxo, se ha hablado precisamente del modelo económico y del modelo extractivo, de la vinculación entre lo legal y lo ilegal, zonas que llamaríamos de sacrificio, en donde la presencia del Estado es netamente militar, y de multinacionales para la extracción de algún tipo de recursos.
y las condiciones variables de las personas o de las comunidades que allá habitan, pues como todos saben y todos lo hemos visibilizado y nos encontramos con ello, pues es de pobreza, pobreza extrema y miseria. Y hoy se suma también una desarticulación o una falta de capacidad organizativa para poder exigir derechos. Entonces, sometidos a algo así como a la caridad, de alguna manera, a los bonificaciones, a los dineros públicos que puedan circular para tratar que la gente medianamente sobreviva. Y esa no es la idea. La idea es transformar estructuralmente el país, tratar de transformar estructuralmente las condiciones de los territorios. Bien, esto nos deja también otros aprendizajes en términos de las condiciones para la sí repetición. Cuando se firma el acuerdo de paz, los 2 primeros años, se siente el cambio, se siente las cifras y también la percepción de cambio y de transformación en los territorios. Bajan los índices de enfrentamientos, de combates, de víctimas, victimizaciones, pero rápidamente empieza a darse un flujo hacia una reingeniería del conflicto. Y una reingeniería que la evidenciamos hoy como una suerte de degradación. Y una degradación que se centra en territorios precisamente abandonados y que podríamos llamar, ese es para estudiarlo, de sacrificio, en términos de territorios necesarios para algún proyecto, algún plan, a la llegada de alguna multinacional o a intereses diversos cruzados en esos territorios, pero donde el abandono no ha cambiado, el abandono del Estado y la presencia sigue siendo militar. Eso estructuralmente no ha cambiado. ¿Por qué no ha podido ser transformado estructuralmente? Habría que pensarse en la estructura normativa y administrativa del Estado, por un lado. Dos, las capacidades territoriales. Tres, el modelo económico, que es uno de los asuntos que sigue ahí, pendiente y vigente. Y diríamos que como cuarto, una suerte de articulación que habría que interpretarlo de mejor manera entre clanes políticos regionales, una suerte de captura de las mafias y el poder político en el manejo y administración de lo público. No solo para ganar impunidad, sino también para hacerse a un botín que es muy codiciado y es el dinero público y el poder que genera la administración, que permite y posibilita. Sigue siendo para pequeñas élites, en este caso ya regionales, articuladas con élites nacionales. Creo que eso hay que hacerle más énfasis, adentrarse más al estudio, poner la lupa en esas articulaciones y en esas redes. ¿Qué podríamos decir? De alguna manera la captura, lo que Oxfam denunció en algún momento como captura corporativa del Estado, es decir, estados que terminan siendo oficinas de corporaciones y de grandes corporaciones. Les recomiendo el libro de Villabona, Un país que trabaja para los bancos, por ejemplo. Es decir, estructuras del Estado, leyes, enclaves administrativos que terminan siendo funcionales y pensados para la buena administración de los recursos de estos flujos económicos. En este caso, los bancos, sector financiero, y de ahí los negocios que se desprenden. Entonces, esos asuntos estructurales que tenemos que hacer, tenemos como sociedad que enfrentar, difícilmente se va a hacer con baja capacidad organizativa en los territorios, con baja capacidad y formación política en los territorios, con baja capacidad crítica también e incluso en nuestros procesos de formación básica, secundaria y universitaria. Una mirada crítica que tiene que profundizarse porque este país requiere un análisis complejo de las diversas aristas que componen y mantienen unas condiciones de opresión, de exclusión y que siempre a través del relato, más hoy que antes, a través del relato, a través de los medios,
a través de los medios masivos de comunicación y también a través de redes, mantienen un relato que debe ser también analizado. Ese es un factor aún que complejiza aún más el análisis en términos de qué tipo de sujeto quiero amoldar, qué tipo de ciudadano, qué tipo de sujeto necesito, qué tipo de sujeto, con qué tipo de ideas y con qué tipo de pensamiento. Darnos cuenta de ello no es fácil, es complejo, pero hace parte de la necesidad de estudiarlo, que creo que lo vamos a ahondar cuando se trabaje el tema de medios y creo que la segunda o tercera sesión con el profesor Juan David. Entonces, dejo hasta ahí y le doy la palabra a Yanni para seguir, como les dije al principio, pues vamos a generar elementos de análisis para acercarnos a esto que llamamos entonces aprendizajes, tanto del acuerdo, retos y aprendizajes del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno y el Estado, no gobierno con el Estado, y lo que hoy tenemos también como procesos o nuevos procesos o nuevas miradas o nuevos caminos que se intentan abrir para poder hacer frente a una conflictividad dispersa y compleja. Entonces, Yanni, te dejo la palabra. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto, buenas noches, Gianni, bienvenido. Bueno, luego de la importante introducción que hace el profe Alfonso, eh, hay que recordar, y siempre lo traigo a colación cuando hablamos del conflicto, el libro de María Teresa Ronderos, que también se lo recomiendo, se llama Guerras Recicladas, y es de diciembre del año 2014, y lo que hace María Teresa en dicho libro, pues es contarnos cómo toda la violencia del paramilitarismo, básicamente lo que ocurrió fue que se recicló. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se reciclan las guerras en Colombia? ¿Por qué es tan fácil reciclar las guerras en Colombia? Entonces la respuesta que se debe dar es que mientras las condiciones materiales que producen el conflicto pervivan, el conflicto siempre va a pervivir. Y me refiero concreta y específicamente al conflicto armado que vive Colombia. Entonces, cuando uno se adentra al estudio de lo que ha ocurrido ya casi en los 10 años del acuerdo con las FARC, bueno, entre otras cosas, Alfonso y compañeros y compañeras, el lanzamiento del noveno informe del Instituto Kroc sobre la implementación que cubre del diciembre del 23 a noviembre del 24, se lanza a las 11 de la mañana de manera virtual vía Zoom. Se pueden registrar de manera gratuita en el enlace, después se lo vamos a compartir, en el Instituto Kroc, y es el 11, el día 11, o sea, en 2 días aproximadamente se lanza. Todavía por eso no tenemos el noveno informe, que es el último, digamos, el recién salido, porque solo se lanza ahorita en lo que tiene que ver 2 días para el lanzamiento del mismo y la publicación, porque por ahora no tenemos el informe ni en inglés ni ninguno. Pero Alfonso decía algo bien importante. Nosotros somos expertos, y digo nosotros como Estado, como país. Bueno, yo soy de profesión abogado y sobre todo este país tiene muchísimos abogados. Ya somos más de 400.000 abogados, 450.000 abogados alrededor. Descarte 100.000 que hayan fallecido. O sea, es una ciudad, es un país que produce o sobreproduce abogados, y eso ya da cuenta de que para un país donde hay tantos abogados, la normatividad es bien importante o es algo que considera importante. Entonces, el acuerdo, que es bien extenso, necesitaba básica y exclusivamente voluntad de cumplir. Y no, porque el acuerdo tenía tenía, digamos, un horizonte muy claro. Y era, en la medida en que se implementaban los puntos del acuerdo, los problemas de las zonas que tenían la conflictividad armada de las FARC, pues se iba a empezar a transformar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Voy a utilizar ese ejemplo porque creo que es uno de los que conocemos por las investigaciones y por lo que hemos hecho con relación al conflicto, y es el Catatumbo. Catatumbo siempre hemos escuchado de conflictividad y se reciclan los conflictos y allí permanece la conflictividad. Pero la pregunta es,
¿qué pasó con la implementación en el Catatumbo? Pues básicamente lo que pasó es que los dineros fueron hurtados. ¿Recuerdan? OCAT Paz, 500.000 millones de pesos que venían de las regalías, y en el gobierno de Iván Duque, 500.000 millones de pesos, no se sabe qué pasó para la implementación del acuerdo. Bueno, sí sabemos qué pasó. Los hurtaron políticos, contratistas, abogados y en fin. Eso es lo que está ocurriendo, digamos, con mucha de la implementación del acuerdo. Y es que el poco control que está llevando la regulación, el manejo de los proyectos que se han derivado del acuerdo, pues está llevando a que su ejecución pues se vea malversada en algunos casos no ejecutada, es decir, que los dineros no se ejecutan y tienen que ser devueltos y se ejecutan en otros proyectos, en otras actividades, que también es lamentable. Y también por la falta, y hay que decirlo, por la falta de articulación interna entre las mismas FARC. Es decir, una vez desmanteladas las FARC como proyecto insurgente, lo que venía o lo que se entendía venía era un proyecto político con perspectiva de una apuesta política. A ver, yo siempre en los espacios donde hablo de política quiero hacer la diferenciación. Cuando hablamos de política hablamos de ideas, de proyectos políticos, no ideologías. Hablamos de proyectos, de ideas. Cuando hablamos de una campaña electoral, hablamos de apuestas electorales, ¿cierto? Es decir, de consignas electorales que básicamente no se, digamos, no necesariamente tienen que ir una con la otra. Verbigracia. Si usted ve, muchas de las apuestas del Partido Liberal son conservadoras, ¿cierto? Si usted ve, muchas de las apuestas del Partido Conservador son de extrema derecha. Si usted ve algunos aspectos progresistas, son liberales. Y si usted ve algo que la gente llama de izquierda, pues básicamente son, en el mejor de los escenarios, progresismo, ¿cierto? Entonces, nótese que la idea política no tiene mucho que ver con el tema electoral. Y pongo eso allí porque lo que se pensaba era que las FARC, que tuvieron siempre la consigna como reforma agraria, transformaciones de las estructuras sociales, pues se iba a estructurar como un partido con esas apuestas. Pero básicamente a lo que se convirtió pues, fue un partido electoral. Es decir, un partido que cada 4 años sale con unos candidatos, pide unos votos, le dan unos votos y pues para de contar. Y claro, en el Parlamento, en el Congreso van y dicen alguna que otra cosa, pero técnicamente no es una apuesta de lo que se planteó como proyecto, llamémoslo insurgente. Y esto también hay que decirlo, porque pues básicamente quien tendría que estar al frente haciendo cumplir los acuerdos, pues son básicamente las FARC o las extintas FARC, el Partido Comunes hoy, pero pues eso tampoco se ha buscado, pues tampoco se ha podido. Entonces, en la implementación, básicamente, para aunar a lo que Alfonso dice, y es que en lo que nos metimos fue en un galimatías tremendo, porque ya, a ver, aquí hay un poquito de trampa entre las partes, y es que ya se sabía que no se iba a cumplir, que el tiempo que se estimó allí no daba para ello, porque es que Colombia lleva 200 años tratando de hacer una reforma agraria, pues no se iba a hacer en 10 años, ¿cierto? Y más si no existía voluntad de hacer la reforma. Porque básicamente, cuando se habla de acuerdos políticos, lo que más funciona para implementar un acuerdo político es la intencionalidad de las partes en ejecutarlo. Y básicamente, pues lo que hemos observado con la implementación año a año es que uno, el punto clave, el punto neurálgico, que era el de reforma agraria integral, pues es el que menos ha avanzado. A ver, volvemos al asunto. En Colombia somos muy buenos para los cuadros de Excel y las estadísticas. Las estadísticas permiten, igual que las leyes, que usted le ponga lo que usted quiera y le puede dar la interpretación que usted más o menos también quiera. Entonces,
una cosa es que nos digan que se han entregado en títulos 400.000 hectáreas. Eso en principio, de 7 millones que se prometieron, pues tampoco es mucho. Pero digamos que si esas 400.000 hectáreas se hubieran entregado de manera efectiva, sería un comienzo tremendo de una implementación de una reforma agraria. Pero ¿qué es lo que pasa? Ni en el gobierno de Santos, ni en el gobierno de Duque, que abiertamente se opuso al acuerdo, tuvimos un gobierno que se opuso al acuerdo, dando una discusión que es en el mejor de los escenarios, y permítaseme la expresión infantil. En Colombia, la Constitución nos dice que el presidente es el jefe del Estado y es el jefe del gobierno. Entonces, cuando el presidente hace un tratado, firma un tratado, no lo está haciendo como jefe de gobierno, lo hace como jefe del Estado. Por eso el gobierno que sigue no puede decir que ese acuerdo que suscribió un presidente como jefe de Estado, pues básicamente lo hizo como jefe de gobierno y que entonces no es necesario cumplir. Pues eso es de un desconocimiento impresionante, pero básicamente no lo hacían por desconocimiento, lo hacían por voluntad, porque eso lo que llevaba era a no implementar. Entonces, estos 4 años del gobierno del señor Duque, pues lo que pasó fue básicamente que entorpeció cada uno de los parámetros del acuerdo. Luego viene el gobierno del señor Petro y lo que nos encontramos es que continúa haciendo básicamente, ya no con un lenguaje hostil, pero continúa haciendo básicamente lo mismo. Es decir, en el punto de reforma agraria, entregar títulos a los campesinos. Entonces, piense, usted le entregan un título de, qué sé yo, 8 hectáreas en una zona, y le entregan un título y le hacen un evento y va todo el mundo y aplausos y bueno, listo. Entonces usted mañana dice, ¿y dónde quedan esas 4 hectáreas, esas 8 hectáreas? Entonces le dicen, quedan en el Catatumbo. Entonces usted dice, ¿y yo cómo hago para llegar? Primer problema. Segundo problema, ¿me permitirán ingresar a mi tierra? Supóngase que cuenta con suerte y le permiten el ingreso. Usted se va a dar cuenta que no hay una sola vía que conecte su predio con ninguna vía principal que le permita sacar productos. Ya tiene un problema gravísimo. Es de movilidad en el transporte de un proyecto productivo, si es lo que se pretendía buscar allí. Entonces, nótese que hay un desconocimiento rotundo de decir que entregar un título es entregar la tierra. No, entregar un título es entregar un título que le permite a alguien, por ejemplo, vender esa tierra, arrendar esa tierra, y ahí vamos a un punto bien importante, arrendar la tierra o básicamente hipotecarla, venderla, en fin. ¿Por qué digo y pongo el acento en arrendar? Porque lo que nos hemos encontrado es que muchas de las tierras que se le están entregando a los campesinos se las están entregando en arriendo demasiado barato a los grandes terratenientes, que se empiezan a tomar cantidades gigantes de tierra, pero con una circunstancia, es que no es de ellos. Entonces, cuando usted va a mirar en un censo, usted no le aparece un gran propietario. Usted dice, no, doña Berta tiene 8 hectáreas, don Francisco tiene otro, y todas sumarían 300 o 400 hectáreas. En la práctica, quien las tiene es el hacendado o el gamonal de la zona. Entonces, nótese que eso es lo que viene ocurriendo. Y esto es lo que está, digamos, en el trasfondo del asunto, que es lo que ha permitido que el agro no avance, que la implementación del acuerdo, como se estaba pensando, no esté llegando ni siquiera en el punto más importante. Alfonso lo decía, ni siquiera al 32%, yo creo que está más por debajo, porque hay una situación bien importante. Una cosa es la estadística, otra cosa es la realidad. Muchas de esas estadísticas se construyen sin visitar los territorios. Donde fuera, a cada uno de los territorios donde presuntamente se han entregado títulos, se llevaría una gran sorpresa de quién los está usufructuando o quién los está en posesión, porque muchos de esas tierras, por ejemplo, continúan en manos de grupos paramilitares, de grupos armados o de grandes hacendados que siguen teniendo
digamos, la ayuda, la connivencia con grupos paramilitares, que les permiten, pues obviamente, poseer la tierra y que les permiten, en este caso, pues básicamente no hacer uso efectivo, digamos, los campesinos para cultivar o tener proyectos de carácter productivo. En el punto de las drogas, donde se pretendía buscar una salida, pues también era bastante ingenuo en un sentido. Y es que el tema de las drogas no es un tema local, no es un tema de un país. Un país no resuelve el problema de las drogas. El tema de las drogas es un tema mundial. Y por eso es importante que se den los debates en Naciones Unidas, pero que, digamos, como que las máscaras caigan y cada quien deje ver su posición con relación al asunto. A ver, hay que decirlo clara y concretamente. Los grandes dineros del narcotráfico se lavan en los países europeos, Norteamérica, llamémoslo los países industrializados o mal llamados del primer mundo. Entonces, esos países que son los que tienen las grandes agencias y las grandes prohibiciones son los que lavan el dinero de esos narcotraficantes, ¿cierto? Suiza, Delaware en Estados Unidos, en fin. Entonces, ese es el primer asunto. El dinero del narcotráfico pasa por esos grandes estados, no pasa por estas naciones. Es decir, en estas regiones queda un remanente, pero no es donde se mueven las grandes fortunas del narcotráfico. Por ahí se ha venido hablando ya de Dubái, ¿cierto? Y el traslado de grandes mafiosos a Dubái, porque en eso los árabes no tienen ningún problema. Mientras la droga no sea en su país, si el dinero viene o llega a su país producto de algo, no tiene ningún problema con eso. Y no es un tema de los árabes, es un tema del capitalismo, lo que convierte a cualquier ser, ¿cierto? Cuando un ser es ambicioso, pues el capitalismo lo que produce es que le importe lo de menos de dónde proviene el capital. Por ejemplo, hace poco, el presidente Milei de Argentina va a hacer lo que hicimos en el 70 nosotros. Bueno, en la historia, en el 73, en el Banco de la República, se lava el dinero del narcotráfico que viene de la bonanza marimbera. Lo llaman la ventanilla siniestra, la gente iba y lavaba y decía cuánto dinero entregaba, cuánto le volvía al Estado y ese dinero quedaba por obra y gracia lavado. Eso pasó en Colombia, el 73, ahí está la historia. Eso es lo que va a pasar ahorita en Argentina. Como hay un problema de fluidez de caja de dólares, la apuesta es que todos esos narcotraficantes, que la gran mayoría se ha ido también para ese país a lavar, pues lave el dinero ya con la bendición del Estado. Entonces, mire que el problema mundial de la droga es como por medio de farsas. Entonces, el problema mundial de la droga resultan ser los países donde hay la mayor conflictividad derivada de la droga. Colombia, ¿cierto? México, Centroamérica, ya desgraciadamente Perú, desgraciadamente Ecuador, desgraciadamente Bolivia, porque los cultivos se han ampliado y se han ampliado enormemente por una sencilla razón, y es que la demanda creció enormemente en Europa, creció enormemente en Estados Unidos, Norteamérica, creció enormemente en nuestras fronteras, porque ya no somos un solo país productor, somos un país consumidor, y estamos, pues los que están en Medellín, estamos en la capital de Colombia, donde más se consume, más que Bogotá, que es 4 veces la población nuestra, se consume más droga. Ahora, ¿cómo pasamos entonces de un conflicto donde éramos meros productores a ser ya solamente a ser productores, consumidores y además a ser quienes tenemos unas cadenas de suministro que garantizamos a cualquier destino ya, porque las mafias internacionales pues tienen asiento también en nuestro país? No es ya raro escuchar que se detuvo un albanés, que se detuvo un italiano, que se detuvo un griego, que se detuvo un turco, que se detuvo un israelí, que se detuvo un norteamericano, que se detuvo un inglés, que se detuvo un mexicano. Eso es constante, permanente, pues porque básicamente esa red internacional, pues básicamente se garantiza y funciona. Entonces, lo que ocurrió con el acuerdo es que la demanda sobrepasó, luego de la pandemia, sobrepasó la dimensión y por eso los cultivos se ampliaron, en vez de reducirse en Colombia, se ampliaron a 2 países más, países que no eran productores
si acaso del insumo, pero no tenían laboratorios ni tenían esa posibilidad como lo era Perú y lo era, en este caso, Bolivia. Pues ya se ampliaron y sabemos que el puerto que se está utilizando, uno de los puertos más grandes que se está utilizando para el transporte, es el puerto de Ecuador, ¿cierto? Y ahí la deriva tan violenta de los narcotraficantes con relación al punto y a la disputa pues por el control territorial. Entonces, nótese que ese acuerdo, en lo que tiene que ver con Colombia, pues básicamente en Colombia no ha sido posible siquiera empezar la discusión de la cannabis, en este caso, recreativa. Cuando en Estados Unidos hace 30 años, pues el segundo renglón de California es la cannabis. Primero es Silicon Valley, el segundo es la cannabis. Entonces son uno de los principales exportadores de semillas, insumos y todos estos aspectos a nivel mundial. Obviamente eso le genera unos grandes rubros y por eso entonces le permitió, digamos, a nivel global que no tendría ningún problema. En Colombia, pues básicamente lo que ha hecho pues nuestro parlamento, porque realmente allí es donde ha tenido la mayor traba, es pues no viabilizar ni legalizar o permitir que se legalicen todas esas cadenas de suministro que hoy siguen funcionando de manera ilegal, pero que entren ya de manera legal a las arcas del Estado, como lo produce el alcohol, como lo produce el cigarrillo, como lo va a producir los vapeadores y como lo produce cualquiera de estas drogas, cualquiera de estos estupefacientes, pero hoy el lucro de ello se lo llevan narcotraficantes que luego financian campañas y que luego financian contratistas. Entonces, nótese que todo viene como interconectado. Entonces, el punto de los estupefacientes, pues, de las drogas que se planteó allí tampoco funcionó. Ni viene funcionando. ¿Por qué? Pues porque los cultivos vienen creciendo, porque ahora somos importadores de drogas sintéticas, es decir, exportamos lo que se conoce como tusi, pero importamos todo lo que tiene que ver con el éxtasis, con todas estas pastillas que no se producen acá, que se producen la gran mayoría en países europeos, o que se producen en México o se producen igualmente en Estados Unidos. Entonces, el tema de los estupefacientes tampoco fue resuelto, por el contrario, digamos, se afincó y se afianzó más y afianzó las ciudades como consumidoras, y esto es muy grave, porque esto también lleva en una deriva de pérdida de capacidad mental de la sociedad y de ahí también pues que obviamente pues sea mucho más fácil manipularla. Pues ver esos zombies en Estados Unidos de cuenta del fentanilo es básicamente ver a 700.000 personas que mueren al año de cuenta de eso, de cuenta de los opioides, que la gran mayoría, como sabemos, entonces son llevados a los Estados Unidos, en su gran mayoría de México, con insumos que se hacen en China, pero que esos grandes distribuidores son internos, son locales, no son de ningún país. Son narcotraficantes norteamericanos, pero esos son manejados por la DEA, controlados básicamente por la DEA, y de ahí que no haya mucho ruido, ni ustedes los van a escuchar, ni los van a ver. Cuando salen de Redil, pues obviamente los capturan y no hacen mucho ruido. Por eso no hay grandes cárteles en Estados Unidos, a pesar de que se benefician de esas cadenas de distribución y grandes riquezas pues, y fortunas internas de esa distribución. Con relación al tema de justicia, que creo que es bien importante, hay que decir que si se quiere es de lo que más ha avanzado en algunos puntos, porque hemos empezado a develar la verdad de muchos asuntos que no se tenían, y eso ha sido bien importante. Pero como somos un país de normas, lo que ha ocurrido es que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, se nos convirtió en un apéndice de la justicia ordinaria. Y digo en un apéndice de la justicia ordinaria porque empezamos a llevar algo que es bien importante a nivel mundial, como es la justicia transicional, al tema judicial. Cuando usted lleva algo de la justicia transicional al tema judicial, pues usted simplemente lo que hace es entorpecer la posibilidad de que se conozca la verdad rápidamente, de que en vez de una sanción se pondere la posibilidad de conocer y desentrañar los máximos responsables del asunto. Por ahí había una frase que no sé por qué chocaba tanto, y es: ¿quién dio la orden? Nótese que la frase a donde apuntaba era conocer los
máximos responsables de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto con las FARC. A nivel de las FARC, pero también a nivel del Estado. Y ahí es donde hay muchos problemas. Porque si bien hoy la gran mayoría, y hay que decirlo, yo creo que si hay casos muy puntuales, pero la gran mayoría de militares que estaban por falsos positivos hoy están por fuera de cuenta del acuerdo. Pero también los miembros de las FARC están por fuera de cuenta del acuerdo. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Lo que viene ocurriendo es que los macrocasos, en vez de centrarse en la información más expedita que estas personas puedan suministrar, empezaron a generar procesos de investigación tan amplios que lo que está pasando es que el tiempo va transcurriendo, prácticamente se va a vencer el tiempo y no se va a lograr ninguna sentencia. Y realmente lo importante de la justicia transicional no son las sentencias judiciales. En la justicia transicional lo más importante es que esos actores del conflicto nos den la información para reconstruir los hechos y podamos obtener verdad, podamos obtener reparación a las víctimas con esos dineros que se puedan obtener de esas situaciones de malos manejos o esas recaudaciones, digamos, que se obtuvieron de manera ilícita. Reparación, pero sobre todo y lo más importante, las garantías de no repetición. Hoy, básicamente lo que vemos con relación a la JEP es que el tiempo va pasando, la información como que llega hasta cierto tope, de ahí no está superando, y esto ustedes dirán que a lo mejor es porque hasta ahí llegaría. Yo creo que es porque muchos de los actores no militares que están allí, pues obviamente con la nueva, luego del referendo, o bueno, luego del plebiscito, con esa nueva reforma, recuérdese que los civiles salieron de la JEP. Es decir, que los máximos responsables civiles no van a ser juzgados en la JEP. De ahí que tanto los financiadores oficiales, formales e informales del conflicto no van a estar por ser civiles en la JEP. Y eso ya cercenó la verdad por lo menos a la mitad. Porque las grandes operaciones, los grandes encubrimientos, las grandes situaciones no pudieron haberse hecho sin ningún visto bueno de ministros, presidentes y toda la cúpula, llamémoslo, de civiles que ordenaban a esos militares. Claro, hoy lo que nos hacen ver, o lo que parece que vemos allí, es que como que hubo un golpe de Estado y los militares de manera insubordinada cometieron actos de lesa humanidad. Pero cuando analizamos la sistematicidad de los casos, cuando analizamos los lugares donde ocurrieron los casos y cuando analizamos a quién se benefició con dicha masacre, a quién se benefició con esa tierra, a quién se benefició económicamente con esas acciones militares, paramilitares, pues lo que encontramos es que son civiles, civiles terceros que no van a estar allí. Entonces, nótese que la JEP, en últimas, a esos máximos responsables no nos los vamos a hallar, por lo menos de un lado, vamos a llegar hasta los generales, ya estamos ahí. Y con relación a las FARC, pues estamos conociendo las condenas. Bueno, van a empezar a existir, a lo mejor sí existan condenas, pero están muy lentas con relación a esos máximos responsables, con relación a las acciones de las FARC. Ahora, con relación a las víctimas, lo que hemos visto es que la reparación también va exageradamente lenta, también pues por varios elementos que creo que el Estado se equivoca, porque cuando la Comisión de la Verdad nos dice que todas las personas somos víctimas de alguna u otra forma, pues nótese que si yo el tema de víctima lo vinculo al tema económico, pues todas las personas, si somos víctimas, pues tenemos derecho a reclamar. Entonces nótese que, y como ya habían víctimas que han sido reparadas
víctimas que reciben subsidios, víctimas que de una u otra forma han sido ligadas a algún beneficio del Estado por vinculación al proyecto o al programa de víctimas. Entonces, ahí es donde el Estado ha empezado a encontrar muchos problemas para poder diferenciar, bueno, quién ya fue reparado, quién necesita realmente una reparación, cuáles son víctimas, llamémoslo, de acciones directas de las FARC, cuáles son víctimas indirectas de las FARC, pero que recibieron alguna afectación por alguna acción de las FARC, y así sucesivamente. Entonces, eso está también tomando mucho tiempo, pero la centralidad y la justicia transicional nunca es la reparación, si se quiere, económica, porque funciona más la simbólica, porque es lo que permite la no repetición, es lo que permite conocer qué sucedió, quiénes fueron esos máximos responsables, por qué se dio esto, para que esto no se repita. Es la lógica de las justicias transicionales. Así han funcionado en el mundo, así sucedió y funcionó en Sudáfrica, también en Centroamérica, pero lo que encontramos es que las grandes asociaciones de víctimas pues tienen muchas, digamos, disconformidades como se viene trabajando el tema de víctimas con relación al AGE. Alfonso decía algo que es bien importante. A ver, hay que entender que los conflictos en el mundo se han solucionado, los grandes conflictos armados del mundo se han solucionado en mesas, donde los bandos se ponen de acuerdo para parar las hostilidades, llegar a unos acuerdos que permitan solucionar ese conflicto que está ahí. Lo que hay que decir es que el acuerdo con relación a efectivamente desmovilizar unas personas armadas, trasladarlas de los territorios o algunas aún persisten en los territorios, fue exitoso. Reducir el conflicto armado de esa organización FARC con relación al Estado también fue exitoso. ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos a María Teresa, las guerras recicladas. Y lo que ocurrió es que se recicla la guerra porque en los territorios continuó, sin que hubiese intervención estatal, las condiciones materiales que hacían que el conflicto estuviera allí. Entonces, vuelvo y cierro con el mismo ejemplo que empecé, Catatumbo. Cuando ustedes analizan cuántas vías se han construido desde el acuerdo a hoy en el Catatumbo, cuando ustedes analizan cómo es el tema de productividad del Catatumbo, van a entender por qué se aumentó en tal dimensión los cultivos ilícitos en la zona, porque ya no hay un solo grupo, sino varios grupos que se disputan, ojo, desde el narcotráfico, allí, la zona, pero también hay grupos insurgentes y también hay organización social allí. Entonces, nótese que es un ejemplo vivo de lo que es Colombia. Y por eso digo que la implementación, y cierro con esto para que abramos el espacio para que las personas nos podamos interactuar, escucharlas, el acuerdo de paz, para que pueda ser exitoso, requiere voluntad de paz. Y voluntad de paz no es discurso de paz. Voluntad de paz es voluntad de solucionar los problemas materiales que tienen en los territorios las comunidades. En la medida en que las comunidades encuentran la llegada del Estado, deslegitiman los actores armados. Pero en la medida en que las comunidades no encuentran al Estado en ninguna dimensión, porque llama la atención que en el solo Catatumbo hay más de 3 batallones, pero no hay una sola universidad. Hay más de 3 batallones, pero no hay vías terciarias. Hay más de 3 batallones, pero no hay un hospital importante que permita no trasladar las personas a Cúcuta. Lo que les quiero decir es que la ausencia del Estado en cuanto a lo militar nunca ha faltado, porque siempre han estado allí. Lo que dicen es que cuando el Estado dice voy a llegar, lo gracioso y lo curioso y lo llamativo de esto es que cuando el Estado dice que va a llegar, manda 3 helicópteros artillados y 2 aviones arpías. La pregunta es, ¿por qué cuando el Estado dice que voy a llegar, no llega, instala un nuevo hospital, no llega, instala una universidad,
no llega a instalar un proyecto productivo que le permita a la comunidad pues no sufrir y ser desplazada de la zona. Mientras el Estado indique que solucionar los problemas de las comunidades es enviar mano de fuerza, pues fuerza de esos lugares, tropa, y considerar que así se soluciona. Pues claro, así se calma un poco la acción armada, pero desplaza a la comunidad vuelve, interactúa con, digamos, el ambiente de armados y vuelve a reciclarse el conflicto. Entonces, para garantizar que el acuerdo de paz tenga un buen porvenir de aquí en adelante, lo que necesitamos es voluntad de implementación real en los territorios donde antiguamente estaba el conflicto. Mientras eso no ocurra, esos mismos territorios van a reciclar a grupos paramilitares, van a reciclar a FARC, van a reciclar a cualquier nombre que ustedes le puedan colocar, pero siempre van a haber armados en esas zonas, porque lo que garantiza, digamos, no solamente negocios ilícitos, sino que lo que garantiza también la seguridad de las comunidades es que haya un actor armado que permita vivir, entre comillas, en paz. Yo voy a dejar por ahí para que escuchemos a las personas con relación a también la interacción. Bueno, muy buenas noches. Entonces, a partir de ahorita, entonces, micrófonos abiertos, cámaras, quienes quieran preguntar o quienes quieran aportar también desde lo que ustedes vienen estudiando y reflexionando. Entonces, escuchamos. O si hay alguna pregunta. Geraldine, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Súbele un poquito que no te escuchamos. ¿Ahora me escuchan bien? Ahí un poco mejor. Listo, bueno, buenas noches para Alfonso y buenas noches para Yannick. Ustedes dijeron que una cosa es lo estadístico y otra la realidad cuando hablaban del tema agrario, el tema de las tierras, ¿cierto? Porque de ahí Sí, quiero yo lo partir mi dije. pregunta. Listo. Sí, yo lo dije. Entonces, conforme a eso, tengo aquí varias preguntas. La primera. ¿Cuál es la responsabilidad social para hacer el proceso de recopilación de la información en lo estadístico si no se muestran los resultados verídicos de una problemática social como es lo de las tierras? Entonces, ¿para qué se evidencian esos resultados? ¿Qué se busca con eso? ¿Qué falta para que se llegue a todos los territorios para dar los resultados verídicos? Bueno, a ver, hay una situación bien importante en Colombia. Los políticos creo que esto lo han hecho muy bien y es desligar la responsabilidad política de los ciudadanos con relación a la política, a las ideas, ¿cierto? Entonces, siempre que usted ve al ciudadano, el ciudadano dice, pero entonces, ¿a quién le decimos? Entonces, una responsabilidad principal es que la comunidad se organice para que la comunidad exija y confronte a esa información falsa o información no verídica o inexacta, pues que es distinta a toda, que permita confrontar realmente una realidad. Porque es la gente en los territorios la que nos puede decir lo que viene ocurriendo. Esto se ha hecho, pero ¿qué pasa? Que esto es muy peligroso para los líderes sociales que se, digamos, colocan sobre los hombros su tarea de organizar las comunidades para develar, por ejemplo, el tema de tierras. Mientras las comunidades sigan con tanto temor, desilvanadas y, lo peor, en algunos lugares, desinteresadas por la problemática social propia, pues va a ser muy fácil para los políticos de turno engañarlos con una tabla de Excel o con una estadística. Porque la pregunta es, si hay 400.000 hectáreas que hoy vienen produciendo, explíqueme por qué hay tan baja productividad en el agro. Si se entregaron 400.000 hectáreas. Entonces, mire que las estadísticas ya la una no coordina con la otra. Ahora, ¿dónde están esos 400.000 familias? Si se entregaron 400.000 títulos, ¿dónde están esas 400.000 familias produciendo? Si en realidad lo están haciendo. Entonces, lo que digo es que falta seguimiento
Y falta también, hay que decirlo, esto en muchos lugares y sobre todo lo vivimos en los sectores donde hay conflicto, muchísimo miedo de las comunidades de organizarse para develar esto. Porque por desgracia, y cierro acá, estos temas de tierras tienen personas en los lugares muy poderosas que han acaparado mucha tierra y que lo último que quieren es que sobre el papel se les cuestione. Entonces, casi que si usted observa, la mayoría de los líderes sociales asesinados son reclamantes de tierras. Y eso ya da un norte de por qué la gente tiene miedo de develar, digamos, esas cifras que no concuerdan entre entrega efectiva de títulos y productividad de la tierra que presuntamente ha sido entregada y titulada. Vale, muchas gracias. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, un aporte? ¿Nada? Bueno, yo quiero pues agradecer el espacio. Creo que fue muy, pues lo aterriza uno en muchos aspectos, eh, le da a uno otra mirada, ¿no? Porque que a veces cuando se habla con otras instituciones, pues siempre se habla de que no, que todo está bien, de que la paz total, de que estamos haciendo las cosas bien, de que vamos por buen camino. Entonces, pues sí es como un poquito confrontante con lo que otras personas o otras instituciones pues le dicen a uno. Nosotros desde la diócesis de Soacha pues hemos también alguna vez, el año pasado, pues tuvimos también el acompañamiento pues de Ficompaz y estuvimos en el monitoreo de los diálogos con el ELN. A nosotros nos tocaba reportar incidentes y pues no solamente estábamos monitoreando en Soacha y en Cundinamarca y en Boyacá, sino que pues habían varios directores de pastoral social y delegados para hacer este monitoreo. Pero pues lo que vemos también es que así como hay barreras en el plano estatal, pues también hay barreras y desafíos en el plano insurgente. O sea, yo percibo que no hay voluntad de paz. Yo percibo que aunque haya una comunidad internacional, la ONU es muy juiciosa. Yo pude trabajar el año pasado con ellos y es muy juiciosa, es muy metódica y aunque obviamente pues es una organización que de alguna manera va de la mano con el Estado, pero yo veo que también en muchas ocasiones ellos levantan la voz y ellos son los encargados también de decirle a la comunidad internacional, vea, ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Y lo que supimos el año pasado era que en los informes efectivamente ellos les decían a la comunidad internacional que los acuerdos de paz en Colombia no se estaban cumpliendo. Y pues el tema de ahorita es que se nos va a acabar el tiempo. 2030, 2031 se acaba el tiempo y si realmente no se implementan esos acuerdos de paz, pues ¿qué otra esperanza podríamos tener los colombianos? Entonces, pues sí sería interesante de pronto preguntarle a alguno de los dos, o si los dos nos pudieran dar como luces, ya sea a la iglesia o a las comunidades, a defensores de derechos humanos, hasta dónde nosotros podríamos apoyar el acelere de la implementación de los acuerdos. O sea, ¿qué luces nos dan? O sea, nosotros quisiéramos apoyar esta implementación, pero nos hace falta, creo que luces, porque pues el Papa Francisco precisamente vino a Colombia para apoyar pues la implementación de la paz. Ese fue el motivo de la visita del Papa Francisco a Colombia. Y cada vez que los obispos van allá a,
cada vez que los obispos iban allá al Vaticano, pues Francisco siempre decía que no escatimaran ningún esfuerzo en temas de paz, porque es que es lo que nos falta, es la base para el desarrollo de las comunidades, sobre todo rurales. Entonces, pues sí nos gustaría de pronto una o dos acciones, recomendaciones que le dan a la iglesia o a las comunidades para cómo debemos implementar o acelerar el proceso de implementación de los acuerdos. Miguel. Sí. Miguel va a Sí. moderar, ¿cierto? Listo, Alfonsito. Dale, Bien. yo creo que vamos a escuchar y escuchemos la pregunta de Gabriel y ustedes ahorita recogen todo de una vez y Bueno, cerramos por temas de tiempo también. Gabriel, Buenas noches a todos. Muy bien, no, yo bienvenido. quería hacer un poco un comentario de primera mano. Gracias, profesor. Bueno, les cuento que eh, tengo mi hermana precisamente es abogada y ha trabajado desde hace unos cuantos años en restitución de tierras en este proceso que se está llevando adelante en el país. Y yo cuando hablo con ella, pues también le indago las preguntas, la cuestiono sobre aquellas dinámicas que de pronto no permiten que se logre este primer nivel, por ejemplo, que he escuchado hablar de algo de las tierras. Y ella me dice que el primer elemento es que el proceso jurídicamente es muy, dice ella, la expresión de ella es cositero, tiene que tener muchos detalles para poder blindarlo y que no entren otros actores que no tengan incidencia o que no sean realmente víctimas en el proceso de paz. Y sabemos que todo lo del Estado tiene un orden paquidérmico. Claro, la burocracia que maneja eso es una cosa gigantesca. Entonces me decía ella que ese es uno de el principal conflicto que tiene esto, que es a nivel legal. O sea, blindar muy bien estos procesos, de pronto eso es lo que no ha permitido que se logre todo esto. Segundo, pues que lo hacen son terceros. El Estado como tal no contrata, lo hace a través de agencias y de otra cantidad de entidades. Y precisamente durante el último gobierno en el que estamos, esta contratación por prestación de servicios se ha triplicado, se ha cuadruplicado, se han quitado un poco de eficiencia en ese proceso. Otro elemento que me decía ella era la falta de dinero, concretamente, falta de dinero para poder lograr conseguir esas tierras. Y sí me dice que sí ha llegado un avance en algunas zonas. En algunas zonas ha habido un avance bastante significativo de la entrega de tierras. Y otra cuestión que les escuchaba un poco, yo digo que cuando, por ejemplo, en el Catatumbo, en el Cauca, en el Valle, en el Chocó, en Nariño, en ciertas zonas difíciles, el Estado, yo pienso que sí ha querido llegar. Yo recuerdo de pequeño que, por ejemplo, iban a hacer una vía, iban a hacer un hospital y los primeros en torpedear el proceso de la construcción de un hospital, en dinamitar un puente para que no pasaran las máquinas y las cosas, pues eran las mismas eh, grupos insurgentes. Entonces, creo que de pronto el Estado por eso envía esa parte de un poco de la seguridad, porque también todo lo que operativamente se realiza, y yo estoy hablando desde la experiencia, de pronto yo lo que he visto en mi, no tengo eh, ningún título, ningún estudio profundo sobre esto, pero son los elementos que uno a primera mano logra ver en situ, en los lugares. Entonces, ese era un poco el comentario que quería realizar. Muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias. Entonces, si quiere, Alfonsito y Yani, hacemos cada uno un cierre para que cumplamos con el tiempo. Ya nos hemos pasado unos minutos, ¿vale? Ah, si quiere, arranca Alfonso. sí, que tenía apagado aquí. Bueno, varios asuntos interesantes, los comentarios de la compañera, los compañeros. Em, de los aprendizajes quedan varios, incluso hay unos elementos, unas herramientas de planeación que trae el acuerdo de paz y que se han ido desarrollando para territorios apartados. Los planes de desarrollo con enfoque territorial creo que son importantes, es una herramienta de planeación que faltaría profundizarlas y expandirlas, extenderlas. Bueno, nos queda tiempo para poder decir también algunos elementos de
digamos, por no decir la palabra positivos, pero que son insumos que quedan, que en la manera como se están desarrollando, pues quedan cortos frente a las necesidades de los territorios, pero son herramientas que surgen del acuerdo, herramientas administrativas y herramientas de planeación que es importante también ahondarlas, pero bueno, no nos da el tiempo acá. Lo cierto es que hay una implementación baja frente a un tiempo que se está agotando. Dos, que el querer político de acelerarlo no depende solamente del querer de un presidente, sino del aceitar todo un sistema administrativo que está hecho. Nosotros lo llamamos estructuras administrativas corporativas o corporativizadas. Es decir, para dar una licencia es rápido, para generar la entrada de una minera es rápido, y ese es sorprendentemente rápido. Para generar permisos ambientales en algunos casos, pues sorprendentemente rápido, casos que hemos acompañado. Entonces uno diría, lo paquidérmico del Estado sí o no, o depende, ¿cierto? Bueno, entonces es un punto ahí como para reflexionar, pero lo cierto es que la administración del Estado sí hay que revisarla y tiene que ser un elemento de agenda pública que debemos estar conversando permanentemente. Dos, el tema de tierras es muy amplio, entonces habría que diferenciar en dónde, en qué parte lo estamos analizando. La ley 1448 trae dentro de sí un componente de restitución que se amplió hace poco, se amplió en tiempo porque ya había terminado, y ese componente de restitución que ya venía de otro proceso de justicia transicional, 2004-2005, pues tampoco se desarrolló de manera adecuada. Los 300.000 casos que se habían propuesto como meta, pero también con un porcentaje importante de devolución de tierras no se alcanzó, no alcanzó ni siquiera creo que es el 3 o el 4%. Entonces, ahí también hay unas limitantes de tipo estructural, de tipo administrativo, pero sobre todo de orden político, es decir, los empresarios, los gamonales, los grandes tenedores de tierra, tienen el poder regional, tienen el poder y el control a través de partidos también, de administraciones. Entonces, ralentizan estos asuntos de devolución de tierras o de trámite de los procesos de restitución. Ese es un tema. El otro tema es el acuerdo, lo que se alcanzó en el acuerdo del 2016. El acuerdo del 2016 tiene también varios componentes dentro de sí. Uno, que es la titulación, es decir, quienes ya están, casi que nuestras propiedades son informales, incluso en las zonas urbanas, a través de papeles de compraventa. Uno es la formalización de las tierras que ya están siendo trabajadas. Dos es la entrega de tierras con títulos. Tres es, y además que las formas de titulación también deben ser repensadas en Colombia, los títulos colectivos. Recordemos que hasta el 2023 es reconocido al campesino como sujeto de derechos. Por tanto, hasta ahora no avanza tan rápido como se quisiera, pues hasta el 2023 se requirió una guerra para que el Estado reconociera la existencia política como sujeto político al campesinado, como ya se le había reconocido en el 91, tan solo en el 91, después con los desarrollos normativos posteriores a las comunidades indígenas y a las comunidades negras. Una vez se les reconoce, pues se les reconocen herramientas para el acceso a tierras que provocó el aumento del paramilitarismo para detener esos procesos de entrega y de titulación. 94 y 95 fueron los procesos o el desarrollo normativo para la entrega de esas tierras que generaba la ley, pero que después se desarrollaban en la reglamentación para la entrega de esas titulaciones o la ampliación de esas titulaciones. Con el reconocimiento de los campesinos como sujetos políticos, pues tendrán herramientas para acceder a otro tipo de propiedades colectivas, que ya vienen trabajando, que ellos ya las vienen trabajando de manera autónoma, que eso es lo que ataca realmente el paramilitarismo y las estructuras del Estado también, la capacidad organizativa de poner condiciones y de definir y gobernar sus territorios. En este caso, resalto que los campesinos en estos últimos 3 años han logrado, gracias a sus luchas, poner figuras. Ya existían las zonas de reserva campesina, que en este gobierno sí se han ampliado, las zonas de reserva campesina, que es otro componente dentro del acuerdo. Entonces está la titulación, la entrega de tierras,
y la generación del banco de tierras, que se compondría, bueno, la reglamentación dice de qué elementos se compondrían. Entonces, al revisar cada elemento, toca revisar cada uno para poder determinar lo que decía Yanni ahora, cada uno cómo se ha implementado y cuál es su cifra. Si este gobierno sí ha aumentado el titulación y entregas, pero cuando decimos sí ha aumentado, ¿es en qué porcentaje? ¿En el porcentaje acordado? No, definitivamente no. En relación al gobierno anterior, habría que revisar. En relación a los gobiernos anteriores, habría que revisar. A eso es lo que se refiere Yanni. Es decir, ir más allá del titular para poder decir, venga, listo, usted puede ser que tenga más voluntad, pero a ver, necesitamos, además de la entrega de la tierra, también potenciar la capacidad institucional para acompañar la productividad en estos territorios. Y resalto la figura de los territorios agroalimentarios, las TECAM, que ha sido una lucha campesina. Casi que todos los logros han salido de luchas y organizaciones. Al principio he hablado de las 2 carriles que componen el ADN de la historia de Colombia. Esa capacidad rebelde de organizarse, de poner condiciones y de tener una gobernanza territorial y comunitaria. Y eso ha hecho posible el avance de derechos y el avance de formas de administrar y de gobernar los territorios. Entonces tenemos las zonas de reserva campesina, tenemos ahora las TECAM, territorios agroalimentarios, y se están pensando también en otras formas o figuras para lo urbano, porque todas esas figuras son rurales. Por ejemplo, hoy tenemos en el país un déficit que no lo tiene el acuerdo de FARC, un componente urbano, claro, no lo tiene, porque es un acuerdo rural. Lo que sí alcanzó a entrar en lo que avanzó en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, sí se alcanzó a generar un componente urbano importante y un componente de participación muy importante que llegó y se condensó en el Acuerdo 28, que invito a leerlo, porque es un insumo importante de acuerdo y de consolidación de una metodología de participación que no aparecen, no circulan en los medios, no interesa, pero nunca ha interesado lo del pueblo. Pero el pueblo sigue organizándose y sigue moviéndose y sigue generando estrategias y herramientas de planeación. Entonces, ahí también hay que poner el ojo en términos de lo que podemos hacer como organizaciones sociales, organizaciones populares y articulaciones. Por ejemplo, que decía el compañero, el otro año se cumplen los 10 años del Acuerdo de Paz. ¿Qué mejor escenario para tener un año dedicado a la exigibilidad de una paz sostenida y de un cumplimiento de los acuerdos? Entonces, empezar a hacer diferentes acciones. Hace poco se viene consolidando en el país el Movimiento Social Nacional por la Paz, un nuevo espacio que en el pasado fue muy decisivo para otros momentos y otros contextos para exigir una paz con transformaciones. Y este nuevo espacio que se está consolidando de organizaciones sociales populares camina hacia las 100 acciones, como una acción concreta, 100 acciones por la paz. Es decir, que podamos organizarnos, que podamos concretar en esos espacios donde nosotros podemos hacer incidencia para generar acciones sostenidas que, por un lado, reivindiquen la paz como un asunto humano, como un asunto de país humano y global, ahora lo necesitamos, pero segundo, también para que eso se consolide en unas transformaciones reales en territorio, unas que ya fueron acordadas y otras que no han sido tenidas en cuenta. Es decir, siempre insistiendo en la capacidad organizativa, en la formación popular, en la formación ciudadana, en la formación de sujetos políticos capaces de organizarse y poner condiciones, poner agendas, que es lo importante. Exigir lo que ya se cumplió, exigir el cumplimiento de los acuerdos con datos, con cifras, con un conocimiento un poco más detallado y además poder exigir nuevas condiciones. Hoy en las ciudades, creo que ya lo decía, tenemos una crisis habitacional que supera toda capacidad y es una bomba de tiempo. No hay casa para la gente, o están muy costosas o no existen o no se han construido. Y ese no es un problema menor, es un problema que hay que traer. Entonces, si queremos una paz con transformaciones, tenemos que hablar de lo que ya se acordó, el cumplirlo, exigir el cumplimiento con datos concretos, con datos precisos, con datos con claridades. Y dos,
poder avanzar hacia una agenda de esas problemáticas que son sentidas y que necesitamos poner a consideración para poder avanzar en transformaciones reales en nuestros contextos. Entonces el llamado es ese, también creo que tenemos incidencia en territorios, es podernos organizar, podernos formar y poder articular acciones coordinadas, que creo que también es el objetivo de este espacio, en función de incidir en la transformación de las problemáticas de los entornos donde nosotros habitamos. Doctor Alfonso, Yanni, muchísimas gracias por haber compartido en esta noche. Ya por temas de tiempo vamos a dejar hasta acá. También les recuerdo que Yanni nos compartió el enlace donde se pueden ustedes inscribir para que quienes puedan participar allí en la presentación del informe CROC del Instituto CROC sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Me parece clave esto. Recuerden que en estos espacios nunca se agota el tema. Estos son temas muy amplios, grandes, con muchas aristas, con muchos temas que habría que dedicarle mucho más tiempo. Pero bueno, ahí los dejo. Entonces, esta noche, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y les deseamos un feliz descanso. Gracias, doctor Alfonso. Gracias, doctor Yanni, por haber Feliz compartido noche. con nosotros en esta noche. Y esperamos que nos sigamos, nos sigan acompañando. Muchas gracias. Agradecemos al Gracias. Grupo de Investigación Cabilando y a la Red Interuniversitaria Redipaz por acompañarnos en este diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. De esta forma también, como hemos dicho, estamos construyendo país. Muy buenas noches para todos y todas. Feliz descanso. Estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.